Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposaré sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cierto? Aquí está hablando el profeta Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación. Un profeta llamado, ¿cierto? Un profeta que tuvo que levantarse en los tiempos más difíciles. Sí, el llamado de Isaías fue en un tiempo de caos. Dice, Isaías fue escrito durante un periodo turbulento en la historia de Israel. La nación estaba dividida en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Isaías profetizó principalmente a Judá durante los reinados de los reyes Usías, Jonatán, Acaz y Ezequías. El imperio asirio era una amenaza inminente y el pueblo de Judá estaba experimentando inestabilidad política y declive espiritual. En ese tiempo, Dios llama a Isaías que se levantara un profeta. Había una decadencia, ¿cierto? El pueblo de Dios era perseguido. Muchos que estaban arrancaban porque iban a ser muertos. O sea, en un tiempo que, si usted mira, es el mismo tiempo que estamos viviendo hoy. Usted mira afuera, mira las noticias, lee por internet, ¿y qué hay? Guerra, muerte, ¿cierto? Robo, delincuencia. La gente mata como si nada. Para ellos el matar es como algo de todos los días. Y en ese tiempo también pasaba lo mismo. Se habían olvidado de Dios. El reino se había dividido. Isaías recibió su llamado a través de una visión de Dios en el templo, donde uno de los serafines purificó sus labios con un carbón encendido del altar. Isaías decía: yo, ¿quién soy yo? Él miraba su condición. Dios lo estaba llamando a ser un profeta. Y él se miraba humanamente. Y muchas veces nosotros estamos iguales. Dios te va a usar y te dice, y tú te miras: yo, ¿quién soy yo? Y te miras y te empiezas a cuestionar muchas cosas. Que yo a veces miento, ¿no? Que yo a veces no estoy bien, no voy todos los domingos a la iglesia, no participo de los estudios bíblicos, no voy a la oración. Pero Dios, Él hace como Él quiere. Y Él empieza a trabajar de una manera sobrenatural. Espera, porque era el tiempo de Isaías. Cuando Dios llama a su tiempo. ¿Y qué hizo Dios? Como Isaías le decía: Señor, yo soy hombre de labios inmundos. Quizás que hablaba Él por su labio. Mentira, engaño. ¿Qué salía de la boca de Él? Pero ahí Dios, ¿qué hizo? En su inmenso amor y misericordia lo purificó, ¿cierto? Con un carbón encendido se puso sus labios y lo purificó. Y fue después un consejero de reyes, incluyendo a Jonatán, Acaz, Ezequías y más tarde a Manasés. Mire cómo Dios es bueno. Lo preparó, ¿cierto? Lo apartó, lo llamó, le mostró una gran visión que fue en el templo, qué estaba pasando. Y le mostró la mejor visión. Vio el reino de Dios. En esos años, Dios le mostró lo que iba a venir un Mesías, que iba a haber salvación. Porque Dios es salvación. Dios trae salvación a nuestras vidas. Hay una esperanza. En el capítulo anterior, en el capítulo 10, para que ustedes después lean en su casa, el profeta habla de juicio y destrucción a Isaías. Describe la devastación que Asiria traería a Israel y a Judá, comparándole con la tala de un bosque. Isaías 10:34 dice: los árboles de su bosque serán cortados con hacha, y el Líbano caerá por el poderoso. Miren, la devastación que iba a venir sobre esa ciudad era tan grande que se comparaba con una devastación que iban a talar árboles.
Usted ha visto cuando talan los bosques, los árboles, ¿cierto? ¿Cómo quedan? Lugares hermosos, bonitos. Yo he visto lugares que han sido muy preciosos. He tenido la oportunidad de poder conocer lugares muy hermosos con mis hijos, con mi esposo, porque ustedes saben, a nosotros nos gusta ir a campo. Me fascina, es algo. Yo digo, yo voy, vamos aparte, pero a mí me gusta todo terreno. Usted sabe lo que es todo terreno. Anita también sabe, es muy hermoso. Pero con el pasar de los años, hay lugares que han sido cerrados. Y hay lugares, pozas que hemos visitado, el Limache, el Tranque La Leona, que hoy se han perdido, lo han secado. Y en ese lugar hay construcciones de casa, construyen muchas cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de un tiempo, cuando cerraron ahí en Limache, el Tranque La Leona, de ir un día después de que lo cerraron, que ya no dejaban que fuera la gente, y ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Estaba todo seco, estaba el lugar donde estaba la poza, ¿cierto? Había tarro, pero muy feo. Así también pasa. Pasaba esta ciudad, estaba siendo amenazada, que iba a ser cortada, iba a ser desarraigada, no iba a haber nada. Que Dios tenga misericordia en nuestra vida. Esta es una pequeña introducción. Ahí vamos a ir a donde quiere llegar el Señor. A pesar de la advertencia, también transmitió un mensaje de esperanza y la promesa que Dios restaurará a su pueblo. A pesar de todo lo que iba a vivir, ¿cierto?, Judá e Israel en ese tiempo, se levantó un retoño, ¿cierto? Isaías levantó esta palabra que es profética. Es una palabra de restauración. Dice, anuncia la venida del Mesías, prediciendo detalles sobre su nacimiento, su vida y su pasión y su resurrección, a quien describió como príncipe de paz. Depender del Espíritu Santo que reposará sobre este vástago, que es Cristo, dándole sabiduría, entendimiento y fortaleza. Esto motiva a los cristianos a depender del Espíritu Santo en su vida para obtener guía y poder. Como Isaías fue preparado, ¿cierto? Dios ungió y Dios dijo que iba, ¿cierto?, sobre él a reposar el espíritu de sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, Isaías 11:2, por favor. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Cierto? Una palabra declarada. Para que el Señor pudiera venir, ¿cierto?, a reinar, a cumplir su propósito, ¿no es cierto?, a esta tierra, Dios lo preparó. Y lo capacitó, como yo les decía, ¿cierto? Preparó su vida. El renuevo que te renueva, una promesa vigente. Dios es el mismo de ayer y de hoy, por los siglos de los siglos. Dios, el cielo y la tierra pasará, pero más su palabra no pasará. Es fiel y es verdadera. Y les voy a explicar un poquito el versículo 1, para después estar entrando a lo que Dios ministró en mi vida. El significado del versículo 1 dice: el Mesías como brote. El retoño o rama es una metáfora para el Mesías, un descendiente que reinaría con justicia. Ya en ese tiempo el Señor estaba preparando a nuestro Salvador, ¿cierto? A nuestro Padre. Ya estaba siendo profetizado que iba a venir, que iba a salir de esa nación un rey y que iba a venir a dar nuestra vida por nosotros. El tronco de Isaí representa la casa real o linaje del rey David. En el contexto de la profecía se encontraba aparentemente seco en decadencia. Eso es lo que pasaba en esa ciudad. La ciudad iba a ser secada, iba a entrar en una decadencia espiritual. Pero ahí vemos la mano de Dios, siempre a nuestro lado,
siempre levantándonos, siempre llamándonos, de una u otra manera. Dios nos llama, Dios nos inquieta, siempre está ahí. La vara y el vástago simbolizan un nuevo líder o rey que nacería de este linaje, trayendo vida nueva y restaurando el reino. Es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Por Él, por el sacrificio que Él hizo con nosotros, hoy nosotros estamos en este lugar. Somos sus hijos, somos su pueblo. Él nos llamó, es por Él. Y la promesa dice que llegaría el Mesías, que es Jesús, y promete que Él dirigiría un reino de justicia, de paz en la tierra, cumpliendo las promesas. Y aquí hay una promesa de restauración también. La promesa de restauración simboliza la promesa que Dios traerá restauración y fidelidad al pacto de Dios, de David, con David. Incluso después de la decadencia de la casa de David, hay promesa. Hay promesa para nuestra vida. Dios viene restaurando. Él vino restaurando nuestra vida y Dios va a venir restaurando a su pueblo. Ya estamos en el mes 10 de este año 2025. Han pasado 10 meses de este año en donde Dios ha venido hablando en nuestras vidas. Porque Dios nos conoce. Yo puedo engañar a mi esposo, yo puedo engañar a usted, pero a Dios yo no le puedo engañar. Dios viene restaurando, viene hablando a su pueblo. Dios viene libertando a nuestra vida y nos viene preparando para aquí. Porque ya es tiempo que tú tienes que entrar en la presencia del Señor. Ya es tiempo donde tú tienes que buscarle a Él. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando. ¿Sabe por qué lo está llamando? Porque Dios quiere sacarte de ese estado. Dios quiere rescatarte donde tú estás y traerte aquí. Afuera hay devastación. Afuera hay muerte. Hay problemas, hay dificultades. Pero con Dios hay paz y tranquilidad, hay esperanza. No te digo que no vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener dificultades, muchas cosas. Pero con Dios, dice la palabra del Señor, que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece, Él nos ayuda, Él nos toma de la mano y nos guía. Por eso que es importante recordar esta palabra. Dice Isaías 11:1, no es solo una profecía sobre el futuro, sino un llamado a vivir en la luz de esa esperanza, esperando siempre la intervención de Dios en nuestra vida. Eso no es ya de ayer, también es de hoy. También es para nuestra vida de hoy, porque Dios viene restaurando nuestras vidas. Y así Dios nos ha venido recordando quién es Él. ¿Qué hizo Dios con nosotros? El martes 14 de octubre, yo estaba orando acá en este lugar y Dios me muestra una visión aquí en el altar. Y lo que yo veía era esto. No sé si alguien lo puede ver. ¿Bien? ¿Sí? Es un tronco con raíces. Y se me vino a la mente, le dije, Señor, raíz de David. Sí, me dijo, es un recordatorio de quién soy yo, pero a la vez es algo que nosotros debemos restaurar en nuestra vida. Ese tronco estaba acá, con raíces. No era un tronco feo, no era un tronco que llamaba la atención. Sí llamaba la atención porque era brilloso y tenía sus raíces bien enraizadas. A ver, con mi hermano, que siempre yo le pregunto, ¿no es cierto? Hablamos y después Dios me fue ministrando. Porque a través de esto que yo vi, Dios me fue ministrando. Y les voy a contar qué simboliza en general el árbol y qué simbolizan las raíces.
Este árbol tiene las raíces afuera, ¿cierto? ¿Cómo están nuestras raíces? Las raíces de un buen árbol tienen una profundidad. Para que un árbol dé un buen fruto, sus raíces tienen que estar bien sumergidas en la tierra. No tienen que estar afuera. Hay 3 tipos de raíces que yo les voy a hablar en esta mañana. Bueno, primero les voy a comentar lo que simboliza el árbol en general. El árbol en general, o el tronco con raíces, puede simbolizar la presencia de una línea de descendencia, a pesar que la parte visible haya sido maltratada o parezca muerta. Un ejemplo es el tronco de Isaí, ¿cierto? Parecía que iba a morir, que estaba muerto, parecía que esa ciudad ya no iba a tener vida. Pero a lo contrario que Dios piensa, dice, en donde surge un nuevo retoño que trae vida nueva, representando a Jesucristo, ¿cierto? Ese tronco que yo vi representa, ¿cierto? Y simboliza que el Señor está con nosotros y que Él trae vida nueva a nuestras vidas, que Él viene restaurando nuestras vidas. Crecimiento también dice, un tronco con raíces indica una vida espiritual que tiene una base fuerte. Esto permite que el creyente crezca y se desarrolle en la fe, nutriéndose de las enseñanzas de Dios, tal como un árbol absorbe sus aguas y nutrientes de la tierra. Una vida espiritual. Hay vida en el Señor. Dios está en este lugar. Ha plantado sus raíces sobre nuestras vidas. En esta mañana usted mírese como tronco y como raíces. El tronco, ¿cierto? Y las raíces. Justicia y dependencia. Dice, un árbol plantado junto a agua simboliza a la persona que pone su fe en Dios, prosperando y no temiendo la sequía, porque su raíz está profundamente arraigada en él. Justicia y dependencia, dice, que pone su fe en el Señor. Hay también una conexión espiritual. Los árboles también representan la conexión entre la verdad individual, colectiva y universal, así como la dependencia de la verdad divina que a través de sus raíces, ¿cierto?, trae una conexión espiritual. O sea, Dios está sobre este lugar. Estamos conectados con el Señor. Dios está plantando sus raíces sobre este lugar. Y hay raíces que tienen que estar aferradas, firmes. ¿Sabe que el camino de Dios es muy parecido a un árbol? Nosotros también estamos más seguros cuando nos aferramos al tronco del árbol o de la vida, o al camino de la vida. A ver, ¿quién cuando pequeño no se subió a un árbol? Yo me subí a un árbol. Siempre me subía. Yo creo que no, ¿no es cierto? No. Yo donde vivía, afuera, mis papás tenían plantado un aromo, que era súper grande, mi esposo debe acordarse, ¿no es cierto? Y nosotros cuando éramos pequeños, si andábamos arriba del árbol, también me subía, y muchas veces me caí, muchas veces me retaron, porque me decían, ¿cómo una niña puede andar arriba? ¿Por qué se sube de ahí? Pero a nosotros nos gustaba subirnos a los árboles, y nos sentíamos seguros. Claro que primero cuando uno empezaba a subir, le daba como miedo, porque cuesta subirse, había que tener facilidad para subirse. Pero ya cuando estábamos arriba, porque veíamos todo, nosotros veíamos todo, parecía que estábamos en el cielo, y todos sentados con mi hermano, unos vecinos y todo, pero nos sentíamos seguros. Nos sentíamos seguros arriba de ese árbol, porque el árbol era grande, el aromo es muy grande, tiene raíces muy profundas y tiene sus buenas ramas bien fuertes. Entonces uno se afirmaba y se sentía seguro. Y así es Dios también, que nos muestra que debemos estar seguros en el Señor. Es un camino, dice, que nos muestra que estamos seguros, aferrados a Dios. Aferrados a Dios. Siempre estar ahí. Que venga la tormenta, que venga el problema, usted se mueve, pero estemos ahí, afirmados al Señor. Dios creó los árboles para que fueran resistentes en los tiempos difíciles.
No son al final de su historia. Al igual que los árboles, podemos experimentar un crecimiento increíble. Un crecimiento increíble con las dificultades. Dice. E incluso podemos volvernos más fuertes, resistentes y saludables durante los momentos difíciles. ¿No es cierto? El árbol es firme. Con los años después, ese árbol afuera se cortó, lo sacaron, pero las raíces, cuando tuvieron que sacar las raíces, eran tan profundas que llegaban hasta atrás del sitio de mi mamá, y yo creo que más allá, porque el árbol empieza a criar, se va por debajo. Y también a veces son malas, porque también tapan, obstruyen, ¿cierto?, la alcantarilla, tapan los baños, o sea, las raíces se dan para todos lados. Y eso le da una firmeza, una base muy firme. Dice, e incluso podemos volvernos más fuertes y resistentes y saludables durante los momentos difíciles. Ese árbol muchas veces, mi papá le cortaron los troncos, le cortaban muy arriba porque crecía muy frondoso, pero igual seguía ahí. Igual florecía en el tiempo que tenía que florecer, a pesar que le ponían todo. Mi papá le ponía unos clavos, porque a él le habían dado un dato que poniendo un clavo ahí al medio, el árbol se secaba. Pasó mucho tiempo, nunca se secó hasta que ya lo cortaron al ras y ya se perdió. Pero cuando lo sacaron, uno vio la profundidad de cómo eran sus raíces. A pesar de que estaba siendo amenazado que iba a ser cortado, ahí seguía. Y así es Dios con nosotros también. También muchas veces nosotros nos sentimos, ¿cierto?, que estamos cansados, agotados, debilitados, pero ahí estamos, luchándola cada día. Todos tenemos lucha, todos tenemos problemas y dificultades, pero con Dios luchamos cada día. Y yo le daba gracias a Dios, porque hasta el día de hoy, yo estoy acá por la misericordia de Dios, y siempre lo he dicho, porque aprendí a conocer la voz de Dios muy nuevita. Llevaba poco tiempo cuando aprendí a escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Pasó un momento muy difícil, pero aquí estoy. Y yo digo, Señor, porque tú nos has guardado y nos has sostenido cada día. Miren lo que dice Romanos 5, 3 al 5, dice. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos amó Dios, porque nos ha dado Espíritu Santo para llevar nuestro corazón, para llenar nuestro corazón de su amor. Mire, Dios es el que viene llenando. Si usted hoy ha permanecido y ha resistido todo lo que ha pasado, es porque Dios lo ha preparado. Dios está preparando tu vida. Ya es tiempo de echar raíces. Al soportar las dificultades, podemos saber que Dios no ha terminado de escribir nuestra historia. Dios no ha terminado de escribir la historia. Dios me decía, hay mucho todavía. Hay mucho todavía que hacer. Esto está recién empezando, mi hermano. Pero depende de cada uno de nosotros. Como yo te decía, llevamos 10 meses de este año 2025. Dios ha hablado en nuestras vidas. Dios nos ha dicho que debemos prepararnos, que trabajemos en nuestros corazones. ¿Cuántos de los que están aquí y han escuchado la meditación de cada domingo, si usted no ha venido, tenemos la facilidad que la enviamos y puede verla? Yo creo que muchos de aquellos que no han venido han podido verla, ¿no es cierto? Y han visto cómo Dios está trabajando con su pueblo, cómo Dios viene diciendo que debemos prepararnos, que debemos cuidarnos, que debemos ser obedientes. Esto está recién empezando, como yo te decía. Dios no ha terminado todavía de escribir lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Todavía hay mucho. Así que tienes que tomar fuerza, ¿cierto? Y empezar a caminar. Porque largo camino te resta, ¿no es cierto? El Señor declaró esa palabra, ¿cierto? Que largo camino todavía queda. A pesar de todas las dificultades,
Dios está a tu lado. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó en ti una nueva obra. Él comenzó en ti una nueva obra, ¿cierto? Él está trabajando en tu vida. Él está en un tiempo de restauración y te ha levantado y ha sido obediente a Dios. Porque la historia todavía no está escrita. Dios está trayendo a su pueblo para restaurarlo, para trabajar su vida en sus corazones, para sanarle. Todavía es una historia que está escrita. Y Dios te está esperando porque todo tiene su tiempo. Dice la palabra del Señor. Y el tiempo de Dios es perfecto. No apure las cosas usted, mi hermano. No apure. Dios a mí me ha ministrado mucho. Con mi familia, mis hijos, mi esposo, mis hijos. Él sabe. El día lo tiene destinado. Nuestro deber es orar. Para que Dios trabaje en su corazón. Porque si fuera por traerlo obligado, no sirve. No. Cada uno de nosotros debe tener un encuentro personal con el Señor. Así como lo tuvo Pablo, ¿cierto? Cuando el Señor le sale al encuentro, cuando iba camino a Damasco. Pablo iba a matar, iba a buscar al pueblo, ¿cierto? Para matarlo, a los cristianos de ese tiempo. Pero Dios le cambió la historia. Así, en un abrir y cerrar de ojos, Dios le cambió la historia. Yo creo que él nunca se pensó que iba a conocer al Señor y que él iba a salir. Y al salir a tener ese encuentro personal con el Señor, recuerde que Pablo cayó y estuvo un momento ahí, y ahí al levantarse, al pararse nuevamente, hubo un cambio en su vida. Dios hace como Él quiere, mi hermano. En el tiempo de Él, en la hora que Él tiene destinado para nosotros. Él sale de encuentro. Y le va a salir al encuentro a tu familia, al amigo, al vecino, en las distintas situaciones. Dios le va a salir un encuentro, pero un encuentro diferente. Porque Dios está trabajando de forma, ¿cierto?, diferente. El Espíritu Santo es el que va a traer a la gente, hermano. Usted no fuerce nada, déjele todo al Señor. Usted, su deber y el deber de cada uno de nosotros es orar, clamar, pedir. Por todos aquellos que nos vemos, por todos aquellos que quizás están pasando dificultades. ¿Por qué? Por todos aquellos que faltan que lleguen. Y solo eso lo hace el Espíritu Santo. Así como lo hizo con Pablo, lo hará con cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos orar en este tiempo. Con convicción, con la palabra del Señor. Señor, tú le saliste al encuentro a Pablo. Sale al encuentro a este hermano, a esta hermana, a mis hijos, a mi esposo. Pero que tengan esa experiencia personal de cada uno de nosotros. Porque ellos no pueden vivir de mi experiencia, de lo que yo tuve con el Señor. No, eso es personal de cada uno de nosotros. Y así también Dios va a cambiar. Dios va a cambiar la historia. Porque todavía hay mucho que hacer. Pero nuestro deber es orar en seguridad y en confianza. Que Dios va a romper las cadenas. Dios hace cosas sobrenaturales. Lo vemos también, ¿cierto?, cuando Pablo estaba ahí encarcelado, encadenado en la cárcel. Yo creo que él miraba para allá y no veía por dónde salir, miraba o buscaba qué iba a pasar aquí. ¿En qué situación estaba ahí? Pero ¿qué hicieron ellos? Escuchar la voz de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Que se pusieran a cantar, a alabar al Señor. Y vemos cómo a medianoche ellos empezaron a cantar, a alabar al Señor, a glorificar a Dios. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Usted recuerda qué pasó en ese momento? Se rompieron los cerrojos, se abrieron las cadenas. Dios hace cosas sobrenaturales, mi hermano. Usted debe estar preparado para hacer esas cosas. Quizás Dios te va a enviar a algún lado. Hacer esto, otro. Hácelo con seguridad y confianza que Dios va delante tuyo. Que Dios va a trabajar de distintas maneras. Dios está capacitando
capacitando a su pueblo y lo está preparando. Es como está levantando nuevos ministerios. Yo me gozo mucho. ¿Sabe que yo me alegro? Cuando vi a Danielito aquí a predicar, yo lo conozco de pequeñito. Siempre le decimos Danielito. Porque cuando él fue enviado para Colombia, orando por él, por todo, Dios me pone que ore por él. Y yo tengo escrito eso ahí. El otro día lo encontré. Porque cuando él ministró, hablaba de metanoia, de cambio. Y a mí el Señor me dijo que Él lo llevaba para allá, porque Él tenía que sufrir una metamorfosis. Y Dios es el que hace las cosas. Él fue delante de ti. Porque ese proceso tenías que pasarlo. Muchas veces nos lleva afuera. Cuando Dios nos saca es porque quiere ministrar nuestra vida y quiere entregarnos algo. Y cuando Él hablaba, porque yo me recuerdo mucho esa palabra cuando Él ministró, hablaba de la metamorfosis, de la metanoia que había que cambiar. Y que Él lo hizo. Y yo le daba gloria al Señor, porque Dios lo hizo. Y muchos años antes, mucho tiempo antes que yo lo viera, Él también nos mostraba que Él estaba desencajado. Todavía no era su tiempo. Porque siempre oramos por Él, para que Dios tocara su vida, para que Dios lo ministrara. Él quizás ni sabe, pero ¿cierto, Anita? Sí. Orando por Él ahí en la intimidad, orando siempre por Él. Por eso es que es importante orar, mi hermano, el uno por el otro, respaldarlo, guardarlo. Y yo un día le dije a la pastora, ¿sabe qué? El Señor me dice que Daniel todavía no está desencajado, todavía no encaja en la... Pero ya va a llegar en su tiempo. Eso fue hace mucho tiempo. Y hoy con el tiempo de los años lo vi. Y le daba gracias al Señor. Porque yo sé que Él fue para allá con su esposa. Porque es necesario que Dios trabajara en nuestra mente. Cambiara muchas cosas. Necesitamos cambiar, ¿cierto? Tener una metamorfosis, un cambio. Y yo daba gracias a Dios por eso. Al igual que Diego, también. Son nuevas generaciones, mi hermano, que se están levantando. Yo le creo al Señor. Porque Él va a levantar nuevas generaciones. Nuevos, ciertos coristas. Porque ya vamos nosotros, ¿cierto? Vamos avanzando hacia adelante y hay que crecer en la semilla. Y yo le decía al Señor, gracias. Porque tu palabra es fiel. Y esa palabra siempre Dios la declaró. Que iban a venir tiempos. También oraban mucho tiempo. Que ellos siempre lo veíamos a Paola, a Daniela, lo mismo de siempre. Y veíamos que no crecía el coro, que faltaban instrumentos, que no habían bateristas, quizás que no habían, ¿cierto?, que tocaran el bajo, habían pocas voces, ¿no es cierto, Paulina? Porque pasamos muchos procesos. Yo digo pasamos porque yo lo pasé con ellos. Siempre, desde que Dios me plantó sobre este lugar, he visto el proceso, he visto la mano de Dios. Hemos llorado, no hemos reído, porque yo los quiero a ellos. ¿No? Los quiero porque Dios pone ese amor. Entonces, todo lo que ha pasado en este ministerio ha sido de mucho dolor, de repente, ¿cierto?, decepciones que vienen en nuestra vida, pero ahí hemos estado. Por eso que yo me comprometo con ellos y digo, hoy cómo Dios está haciendo. Y orábamos por las voces, ¿cierto? Orábamos por el corista y vemos ahora un coro hermoso. Amén. Con los años, porque esto no es de ahora, esto viene de un proceso de tiempo, en donde Dios cómo ha venido haciendo. El ver un coro, unas voces hermosas que se están levantando, es porque Dios ha hecho la obra. No, Dios no ha sido bueno con nosotros, a pesar de todo, hermano, a pesar. Hoy el pueblo de Dios está floreciendo, están llegando almas nuevas. Pero también pasamos un proceso donde éramos los mismos de siempre. Pero ¿sabe qué? Nunca nos sentíamos menos. Siempre Dios lo hacía ver que estaba lleno, que éramos muchos. Y nosotros contábamos y eran los mismos de siempre. ¿No es cierto, Anita? Con Anita pasamos muchas cosas y contábamos y eran los mismos de siempre, pero nos veíamos llenos este lugar. Ya estábamos viendo, ¿cierto?, como las cosas, ¿cierto?, como que no eran. Ahora, como Dios ha traído, cómo ha ido trayendo a su pueblo, cómo ha ido trayendo las almas. También tuvo un tiempo así de evangelizar. Dios también está restaurando el evangelismo. Han llegado personas también para que trabajan, que tienen ese ministerio. Yo no tengo ese ministerio. Yo si tengo que hablar de Dios, hablo de Dios. Pero si a mí no me preguntan, yo no.
ayer me pasó una experiencia muy. Ayer tuve de cumpleaños una sobrina y fuimos. Y ahí llegó una persona. Ay, me dijo, qué bueno, porque mi hermana le dijeron que yo era cristiana. La hermana recomendando. Amén, sí, le dije, amén, no te conocí, que venía de Rancagua. Yo no te conocí, le dije, primera vez que viene. Y empezó a hablar. Y en una de esas había un niño con problemas que estaba ahí en el cumpleaños. Pues me dijo, hermanita. A mí no me gusta que me digan hermanita por si acaso. Yo le hago a esos términos. Por experiencia, que el hermanito, que Pedrito, que Juanito, uno a veces siente, mi hermano, siente cuando a ti te dicen con esa así, algo de resquillo. Ay, me dijo, ¿podríamos orar? Yo le dije, yo, amén. Entonces, pero justo, yo digo, Dios sabe todas las cosas. Y justo llamaron para hacer unas cosas. Bueno, me dice, dije que me gusta ir a la iglesia, ir allá. Dijo, ¿dónde va usted? Yo dije, voy al centro de Villa Alemana, al culto a las 10:30. Qué bueno, dijo, ahí voy a estar, me voy hasta la mano. Ya, dije, bueno, aquí lo esperaremos, dije yo. Contar que pasó eso, y uno siente, digo, Señor. Resulta que después pasó un tiempo, salieron todos fuera, de repente yo lo veo que salió para afuera. Sí, el hermanito que estaba fumando. Ay, Señor, dije yo las cosas. Y así muchos son engañados. Por eso que también debo estar atento a las cosas del Señor. Hablamos mucho de eso. Entonces, uno tiene que ver esas cosas, mi hermano. Cuidado de esas cosas. Entonces, porque uno da testimonio, Dios da testimonio de las cosas. Y yo decía, Señor, por eso que yo sentía eso. Me dijo, ¿usted sabe el nombre del niño? No, le dije, yo no lo conozco. En realidad yo no lo conocía, porque era cumpleaños de mi sobrina. Le dije, yo no lo conozco al niño. Pero igual había que orar, pero tampoco es el momento y el lugar. Porque usted no va a ir donde hay un cumpleaños y tanta gente a hacerlo. Ahora, si Dios te dice que lo hagas, tú lo haces. Pero Dios prepara todo. Prepara el ambiente, prepara todas las cosas. Entonces, es estar seguro, confiar en lo que Dios va a hacer. Yo decía, Señor, aquí está. Otra enseñanza. Abrir nuestros ojos. Escucha el corazón. Oye lo que Dios te está diciendo. Porque Dios va a empezar a ponerte personas que quizás pueden venir a engañar tu vida. Queriendo decir que son y no son. Pero el propósito de sacarte, de desviarte. Que mire, son muchos los engañadores, mi hermano. Yo decía al Señor, mira, hasta esas cosas tú te preocupas, cómo tú te cuidas. Entonces ahí Dios me decía, cuidado con el engañador. Que tenemos que tener cuidado, mi hermano. Cuidado cuando. Y Dios te da testimonio. Yo soy una convencida porque Dios así me ha ido trabajando en mi corazón. ¿Tú sabes cuando alguien te está mintiendo? Sí. ¿Tú sabes cuando alguien te está engañando? Sí. Porque el Espíritu que está en ti te da testimonio y te dice cuidado. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, también debemos tener cuidado. Cuídese, mi hermano. Cuidemos las espaldas el uno con el otro. Cuídese. No permita que nadie le hable cosas de aquella persona o de otra persona. Cuídese. Cuidemos a nuestros ministros de altar porque es importante que haya una cobertura sobre ellos. Amén. Cuidemos los que estamos acá ministrando la palabra a los líderes, los matrimonios, cuidémonos. Debemos cuidarnos porque hay bendición sobre este lugar. Pero recuerde siempre hay uno que te está mirando y te está buscando. Entonces es importante, mi hermano, es importante dar buen testimonio de todas las cosas. El tronco y las raíces simbolizan la energía, estabilidad y vida. El tronco representa la descendencia de una familia. Las raíces simbolizan la fundación, la estabilidad y la vida espiritual de una persona, anclada en Dios para resistir las adversidades. Un árbol fuerte y robusto es una representación de algo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Seamos como un roble fuerte y robusto que es saludable y no está abarrotado en muchas ramitas y ramas débiles, ¿cierto? Como el roble.
Yo tenía el abuelo de mi esposo, siempre que usted le preguntaba, ay, estoy como roble. ¿Sí? ¿Me ha escuchado usted ese decir? Hay personas que, ay, estoy como roble. A mí me da risa porque lo decía así, en su lo decía así, yo decía así, qué bien, le decía yo. Pero era su decir. Después el roble igual se cortó. Después yo tenía otro vecino que siempre me decía, era bien así. Me decía, oye, decía, estoy como roble, como potrillo. Me decía, ah, ya, qué bueno. Le decía yo, qué bueno, siga así, como le decía yo. Siga así, le decía yo. Pero después el roble también. Entonces hay que ser fuerte, mi hermano, fuerte. Nosotros sí somos como roble, pero en el Señor, ¿no es cierto? Debemos ser fuertes, ¿cierto? Fortalecidos, teniendo esas raíces firmes que Dios tiene para nuestras vidas. Es interesante notar que hay muchas referencias de los árboles en la Biblia, como ejemplo de seguridad, protección y buena salud espiritual. Si usted lee la Biblia, hay muchos árboles. Y esos árboles representan, ¿no es cierto?, la seguridad, protección y buena salud espiritual. Que es importante, como yo le mostraba este dibujo, ¿cierto?, tener unas raíces buenas. Porque es lo que espiritualmente a nosotros no, ¿cierto?, nos da nutrientes, nos da, ¿cierto?, nos sostiene. En el Salmo 1, dice, es un buen ejemplo de un árbol fuerte y robusto que representa a una persona de Dios, que va por buen camino, en camino recto y angosto que conduce a la vida eterna. Salmo 1:3 dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo hace prosperar. Estamos plantados junto a agua, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo lo estoy leyendo en otras versiones. Serán como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que se hace prosperar. Hoy nosotros estamos plantados junto a agua. ¿Y quién es nuestra agua espiritual? El Señor, el Espíritu Santo. Es el que nos alimenta y que nos afirma cada día. Este árbol es sano porque ha sido plantado en una buena zona para recibir su nutrición, necesario para soportar las condiciones adversas que puedan encontrarse durante su vida. Está plantado junto a los canales de agua que pueden prosperar gracias a los minerales y a la humedad que necesita esa fuente de agua. Nosotros hoy en día estamos plantados junto a aguas. Esa agua es el Señor, ¿cierto? Y los nutrientes del Espíritu Santo que está haciendo. Es un árbol. Lo que me mostraba Dios el Señor, y lo he ido comprendiendo de todo lo que ha venido ministrando, lo que Dios está haciendo en este lugar, como yo le decía. Está levantando nuevas generaciones. Está levantando a su pueblo. Está restaurando y está sanando. ¿Está Dios en ese lugar? Está Dios con ustedes. Lo que ustedes están haciendo está dando frutos. Está plantado junto en buena tierra. Tienen que seguir fuerte, firme y adelante, porque Dios está sobre este lugar. Dios es poderoso. Nosotros también debemos nutrirnos y renovarnos espiritualmente a diario con las aguas vivas del Espíritu Santo de Dios. Debemos permanecer cerca de Dios y de Jesucristo, la fuente de este alimento para mantener un fluir constante del Espíritu Santo día y noche. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice su escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en 2 Corintios 4:16 dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Y se renueva. Nosotros nos vamos desgastando por fuera, ¿cierto? Este cascarón se desgasta con el pasar de los años, es imposible. Por más que uno, ¿cierto?, se quiera arreglar, ¿cierto?, se quiera estirar las partes
gallo, ¿cierto? Que era igual, pasa, porque este cacaron vacío. Pero lo que le importa al Señor es lo interior, lo dentro. Eso se va renovando. ¿Cuántos, cierto, nos sentimos jóvenes, cierto, renovados por dentro, cierto? A pesar de todo, ahí estamos, fuertes con el Señor. Y te voy a hablar en esta hora de 4 cosas importantes que Dios puso en mi corazón. Como fibra, ¿cierto? El árbol, la fibra tiene un buen cimiento. Y lo primero, yo destaqué 4 cosas. Pueden ser muchos, porque este tema es mucho. Pero yo me estoy basando en lo que Dios quiere que hablara hoy día. Ayer me tuvo hasta las 2 de la mañana, porque yo tenía todo listo. Todo listo, dejé todo, porque hay cosas que yo iba a hacer, entonces no iba a tener tiempo. Bueno, desde que se me avisó, me he venido preparando. Pero lo tenía ahí, que había que imprimirlo. Lo empecé a estudiar. Antes de, ya me había acostado, ¿cierto? Estaba ahí, y dije, voy a leer un poquito, a estudiar. Y leyendo me di cuenta de muchas cosas, y dije, Señor, me dice, cambia eso. Ya, miré la hora. Señor, son míos para las 2, Señor, y me tuve que levantar a buscar el computador, a buscar abrir, pero me tienes que ayudar, le dije yo, porque mira la hora en 10 y ya me eran las 2. Y si me vas a quedar ahí, era un plantón 3, 4 de la mañana. No era un plantón, es un decir, pero era estar con Dios más o menos hasta esa hora, estar ahí, ¿cierto? Ya, Señor, está bien. Aquí por acá me puse a leer y el Espíritu Santo me recordaba esto, ya. Y empecé a leer, claro, como que no encajaba, ¿cierto? Como que no concordaba esas cosas, que ya, Señor. Y lo cambió. Dios me empezó a guiar, lo cambié. Ya, la cosa es que lo dejé listito, lo dejé en el comedor y ya, a imprimir de nuevo, porque lo tenía listo. Ya tenía impreso el anterior. Pero cuando Dios quiere cambiar las cosas, no podemos decirle no al Señor. No podemos. Porque el Señor es que quiere hablar y quiere dirigir. Y ya, Señor, amén. Sí, que hoy día me levanté tempranito y me había acostado tarde porque después de dormirme igual uno se demora un poco. Pero yo siempre le he dicho al Señor, si usted me despertó, usted me levanta. Sin fuerza, sin cansancio, sin nada. Uy, me levanté súper temprano. Yo siempre despierto temprano. Porque cuando yo trabajaba, tenía que igual eran las 6 de la mañana y ya estaba funcionando. Mi esposo, ellos se levantan 5:30 para ir al trabajo, para prepararse. Entonces la casa siempre ha funcionado temprano. Y me desperté, no, sí, ya Señor, así que miré la hora, no, abajo nomás, a preparar todas las cosas. Así que justo tenía una invitada, que se quedaron. La hija regaló la guagua, le decimos, mi esposo le dice la guagua, estaba ahí, estaba con las niñas, siempre ha sido su guagua, ella es nuestra guagua. Y yo entré despacito porque justo estaba ahí en esa, así que imprimí, hicieron una voz chiquitita, la mamá, y ella dice, no, que la mamá está haciendo algo, ya, dice. Entonces empecé a imprimir, me levanté, imprimí todo y daba gracias a Dios y le decía, y Dios me decía, ¿estás conforme? Porque tú tienes que sentirte bien cuando tú vas a ministrar algo. Entonces de esas personas que le digo al Señor, Señor, está bien, esto es lo que tú quieres que ministre, guíame. Yo decía, sí, Señor, sí, está bien. Mira, lo miré antes de imprimir, lo miré, lo leí y todo. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, Señor, voy a imprimir. Dije, gracias. Entonces, así, hasta esos detalles nosotros debemos preocuparnos, mi hermano. Sobre todo, cada uno de nosotros, cuando venimos al Señor, si quieres que haga esto, si no quieres que haga esto, los ministros de altar, quieres que toque quieres que, ¿cómo? Dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Y Dios me lo hacía entender en esta mañana, cuando entramos a adorar al Señor. Si usted se dio cuenta, no es la misma adoración del domingo pasado. ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Cierto? Dios va a ir haciendo cosas, cambios como Él quiere. Porque debemos empezar a escuchar la voz de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Queremos que Dios haga cosas grandes, queremos que Dios liberte nuestra vida, queremos que Dios sane nuestra vida, queremos que Dios restaure nuestra vida. Pero también es necesario que nosotros también pongamos nuestra parte. Y si Dios ha venido hablando en nuestra vida, ser obediente a la palabra del Señor. ¿Cuánto han examinado su corazón? ¿Cuánto han visto qué están siendo llenados? ¿3, 4, 5 domingos atrás?
más o menos? Dios viene hablando. ¿Estás poniendo en práctica la palabra del Señor? Lo que Dios quiere hacer a nuestras vidas. ¿Estamos practicando? ¿Estamos siendo obedientes a Dios? Oiga, si Dios nos está hablando, digo, Señor, es importante darnos entendimiento, entender, oír lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere hacer, comprender y obedecer. Si todo esto es súper sencillo, pero ¿sabe que lo vemos tan difícil? Que es obedecer, nos cuesta. Porque nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, nuestra carne, ¿cierto? Está ahí. Nuestro espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu quiere llevarnos, pero tenemos la lucha con nuestra carne. Luchamos cada día con nuestra carne. Entonces es una lucha constante que tenemos. Pero si nosotros estamos llenos del Señor, estamos llenos, siendo fortalecidos en el Señor, llenos del Espíritu Santo, eso se nos hace súper fácil. El ser obediente, el obedecer las cosas del Señor. Es obedecer, es simplemente obedecer y luchar. Porque cuando tú después ves que has vencido, no hay en ti el gozo, no hay en ti alegría, no hay en ti el regocijo. Ay, porque Dios pone esa paz, esa tranquilidad que venciste en cosas muy pequeñas, mi hermano. Muy detallitas. Quizás una mentirita pequeña. Siento que una mirada mal, un enojo mal. Pero cuando tú vences y empiezas a analizar, te sientes libre. Y das gracias a Dios por eso. Yo me he sentido libre. Yo estuve 6 años trabajando con mi tía. Mi tía partió. 6 años con una persona que estaba enferma, con demencia senil, Alzheimer. Es súper difícil. Yo le decía al Señor, no más. Yo no trabajo más con una persona así, porque te desgasta muchas veces. Mi tía falleció. Yo decía, Señor, mi tía falleció. Bueno, siempre le decía al Señor, tú sabes. Él me conocía, Dios hizo como Él quiso. Él se la llevó. Pero cuando Él se la llevó, ¿sabe lo que me dijo el Señor? Yo te liberté. El Espíritu Santo me dijo. Y yo me sentí libre. Hace más de 6 años que no me sentía libre. Y analizando la vida, sí, yo trabajé con mi mamá, la cuidé hasta lo más que pudiera, nuestra guagua, nuestra muñequita. Porque ella tenía una enfermedad, se iba desgastando. La cuidé hasta... Dios siempre me ha llevado a trabajar con personas mayores de edad. Anteriormente también trabajé con una persona también, hasta que Dios se la llevó, estuve ahí con ella. Casi 6 años igual. Así que ella me dice, mamá, el tiempo, usted que trabaja en cada hogar, 6 años justo. Es su número. Y me sentí libre cuando el Señor me dice. Decía, sí, Señor, es verdad. Porque a veces uno se empieza a enfermar y no se da cuenta. Te empiezas a enfermar espiritualmente porque ya no puedes orar, ya no puedes buscarle al Señor. Yo igual llevaba mi computador, para preparar los estudios, pero no era lo mismo, porque yo tenía que estar pendiente de ella, porque yo la tenía sentada ahí, pero en 5 minutos ella se movía para otro lado y había que salir a buscarla, no, había que estar loco. O iba a prender el gas, o iba a muchas cosas, a comer cosas. Tú sabías que ella tenía sus problemas de piernecita, que si se caía, se quebró muchas veces. Cuando yo la tomé, ella se cayó, y siempre se caía y se machucaba. Entonces, yo decía, era una responsabilidad, porque yo estaba a cargo de ella. Mis primos trabajaban, mis otros están afuera, entonces era una responsabilidad estar ahí, es muy responsable. Porque si le pasaba algo, yo era la responsable. Entonces, no podía. Y así empecé a analizar mi vida y decía, Señor, ¿verdad? Yo llevaba leía, escuchaba alabanza, todo, pero no era lo mismo porque estaba así, pendiente de ella. Entonces, no era lo mismo. Y cuando Dios me dice, te liberté, yo sentí esa libertad. La sentí. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Porque sigo trabajando ahí. Voy a la hora que yo quiero. Sí, así es Dios. No me pagan lo mismo,
sabe que hay cosas que uno tiene que pagar y todas esas cosas, pero hasta eso Dios se preocupa. Y de ahí yo tengo mucho cuidado en tomar decisiones. Hace poco a mí me llamaron, me dice, tengo un trabajo, te recomendé, porque así la gente empieza a decir, sí, la mamá también tiene Alzheimer y todo eso. Me pagaban súper bien, de lunes a viernes, todo, ahora el horario, ¿no? Pero tuve que decir que no, porque me acordé lo que me dijo el Señor. Yo te liberté. Entonces, mucho cuidado en tomar decisiones. El engañador vino mostrando un buen sueldo. Era mucho más de lo que yo ganaba. Era todo el día, pero era esclavizante. Entonces yo le dije a la persona, no, yo te doy muchas gracias, le dije. Muchas gracias, tení todos estos meses porque empezaba en enero. No, le dije yo, muchas gracias, yo te lo agradezco, porque tú me recomendaste como persona de confianza, gracias, mil veces. Pero no lo puedo tomar. Pero dice, no, le dije, yo no lo puedo tomar. No le di explicación porque la gente afuera no entiende. Pero puedo decirle, el Señor me dijo que me libertó porque hay gente que no entiende las cosas. Yo sí las entendía. Entonces Dios viene ahí, cuidado. Y yo ahí tengo mucho cuidado en tomar algo. Mucho cuidado en decidir. Dios ya me dijo, te libertó, así que por ahí por el trabajo hay que pensarlo mucho y verlo mucho. Y solamente confiar en el Señor, mi hermano. Yo digo, confía en el Señor. Él va a suplir todas las cosas. Todo, aún hasta nuestras deudas. Y yo lo declaro con seguridad porque yo lo he vivido. Yo fui un tiempo que me fue de números rojos, siempre lo he visto. Total. Yo decía, Señor, usted sabe. A fin de este año yo termino con muchas cosas que ya he terminado. Una de las últimas cosas. No me pregunte cómo pagué, no me diga de dónde saqué, solo el Señor proveyó, porque Dios provee. Cuando tú eres fiel al Señor, Dios provee y Dios abre las puertas de bendición del cielo. Quizás hoy no tenemos. Tranquilo, Dios va a abrir esa puerta y Dios te va a entregar de todo lo que Él tiene, porque Él a sus hijos le da. Y la palabra de Dios lo dice, que Él es Jehová Jireh, el que provee, el que te da. Quizás están las puertas cerradas, pero Dios las va a abrir. El día, Dios lo sabe. La hora también. Pero Dios va a abrir y va a proveer todas las cosas. Porque su palabra lo dice y lo declara. Y es una promesa que Dios tiene para con nosotros. Yo te puedo mentir, pero Dios no miente. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Él siempre está a nuestro lado. Debemos confiar en el Señor cada día. Jeremías 17, del 7 al 8 dice: bienaventurado el hombre que confía en el Señor, cuya esperanza está en el Señor, porque será como árbol plantado junto a aguas y junto a corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Estamos plantados junto a aguas de reposo? Estamos plantados. Confiamos en el Señor, dice, porque serás plantado junto a aguas de reposo. Junto a la corriente echará sus raíces. Es importante las raíces. Y no verán cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. En el año que estemos viviendo no dejaremos de dar frutos. Dios va a estar a nuestro lado. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, ya nos hemos acercado a Él mediante la oración, ¿cierto? Cuando confiamos en el Señor, es confiar, orar, ¿cierto? Clamar al Señor. Primera de Pedro 5:6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa sobre Él toda tu ansiedad, pone sobre Él todas las situaciones, porque Él te va a sostener, Él te va a guardar. Entonces Dios puede bendecirnos y guiarnos en sus caminos
para que prosperemos según su voluntad. El Salmo 18, del 1 al 3 dice: cuando llegamos a confiar en Dios, dependemos totalmente de Él para todo. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Es creer al Señor. Yo le decía la sabiduría, ¿cierto? Y también les voy a hablar de la sabiduría divina, que es una parte muy importante en nosotros, en los hijos de Dios. El tronco de este árbol es la sabiduría. Esta sabiduría divina nos lleva a Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando reconocemos que necesitamos desesperadamente, nos lleva cuando le pedimos para que podamos servir mejor a los demás y a nosotros mismos. Proverbios del 13, yo lo voy a leer uno solo, pero hasta el 18, lo voy a leer el 13, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, es árbol de vida a los que echan mano, y bienaventurado todos los que la retienen. La sabiduría también puede disminuir y abandonarnos, como en el caso de Salomón, ¿cierto? Cuando Salomón empezó a reinar. Esa historia está ahí en 1 Reyes 13, del 1 al 15, para que usted la lea, para que usted la estudie. Entonces sabemos que él le pidió al Señor sabiduría para reinar, para gobernar. ¿Pero qué pasó con él después? Se volvió demasiado grande, le quedó grande, ¿cierto? Con sus propios ojos, perdió parte de la sabiduría que Dios le había dado y fue tras otros dioses. Y se relacionó, ¿cierto?, con 300 esposas y 700 concubinas. Perdió todo lo que Dios le había dado. Por eso es que es importante tener cuidado. Cuando usted le pida algo a Dios, es para que usted trabaje en eso. Y no se crea más, sino que tiene siempre que depender de Dios. Comprender y guardar los mandamientos de Dios constituye otra gran parte de la fibra importante del alma. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana almas es el fruto. Es importante darle fruto al Señor. Cuando nos esforzamos constantemente a diario a guardar sus mandamientos de Dios, crecemos en el fruto del Espíritu, que habla ahí Gálatas 5:22-23. ¿Cierto? Cuando nosotros empezamos a confiar en el Señor, empiezan en nosotros a crecer los frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es lo que tú tienes que empezar a dar un fruto en el Señor. Y otra fibra muy importante, mi hermano, y que yo quise, que el Señor quiso destacar en esta mañana, del tronco de este árbol, es la lengua limpia. Uy, Señor. Dice, una lengua limpia, veraz y sana. Dice, Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebrantada el espíritu. Es fuerte, porque es un músculo tan pequeño y hace mucho daño. Y debemos cuidar. Hace mucho daño. Y puede derribar, ¿cierto? Puede sacar. Así que tiene que tener cuidado. Cuando nos aferramos al tronco del árbol de la vida, nuestras palabras son limpias y puras, no corruptas y sucias. No difundimos rumores, sean ciertos o no. No chismeamos, ni mentimos. Santiago 3, del 1 al 12. No lo busque porque es muy largo. Sí, búsquelo, estúdielo en su casa. Nos esforzamos a diario por ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Santiago 1:19. Ahí nos da esa instrucción. Nos aseguramos de obtener los hechos, ambas versiones de la historia, para emitir juicio o determinar un curso de su acción. Debemos tener cuidado.
Estos son algunos de los materiales principales que componen el tronco del árbol. Mantengámonos alejados de las ramas y aferrémonos siempre al tronco del árbol de Dios, donde está seguro que nunca nos caigamos ni no lastimemos ni perdamos la vida. Nuestro tronco seguro es el Señor. En Él debemos aferrarnos, en Él debemos confiar, porque apartado de Él nada podemos hacer. Nada. Debemos cuidarnos. Debes cuidar tu corazón. ¿Sabe que hay algo muy hermoso? Y lo quise poner acá. Dice, los árboles se maravillan y alaban al Señor. Dice ahí en el Salmo 96:12, dice, canten de alegría todos los árboles del bosque. Isaías 55:12 dice, todos los árboles del campo batirán palmas, hablando del profeta Isaías. Alégrense, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos los montes y las colinas prorrumpidas en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. Debemos alabar y engrandecer el nombre del Señor, así como estos árboles, ¿cierto? Baten y alaban al Señor por su grandeza, nosotros igual. Y aquí voy a esto, lo que yo les decía. ¿Cuál es la función que cumplen las raíces de un árbol? Esto es muy importante. ¿Cómo son tus raíces? Las raíces representan la base espiritual de la fe profunda que sostiene al creyente, mientras que el tronco simboliza la estructura de la vida y las ramas espirituales o las raciones fluyen de esa fe. Las raíces son lo principal. Las raíces como fundamento espiritual. Las raíces son esenciales para absorber agua y nutrientes vitales, simbolizando la dependencia de la vida espiritual, como la conexión de Dios. Así como las raíces absorben agua, los creyentes absorben las enseñanzas divinas para vivir en la vida florecente. Aquí Dios quiere lo que ha venido hablando en nuestras vidas. Hemos absorbido esos nutrientes, hemos absorbido lo que Dios ha dado en nuestras vidas. Firmezas. Las raíces simbolizan un compromiso profundo con las enseñanzas de la palabra. Una fe arraigada no es superficial. Cuando tu raíz está profunda, está firme. Sustento y crecimiento. Al igual que las raíces de un árbol absorben agua para crecer, las raíces espirituales profundas permiten a los creyentes obtener la fuerza necesaria para preservar en las pruebas. Las raíces son esenciales para absorber agua y nutrientes vitales. Simbolizan la dependencia de la vida espiritual. Así como las raíces absorben agua, los creyentes absorben la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Las raíces representan los fundamentos de la fe y la identidad personal, de los cuales surgen las ramas personales y el fruto espiritual. En el sentido de que por sus frutos los conoceréis, las raíces, fundamentos determinan quiénes somos en el Señor. Qué importante ver las raíces. Y ahí me recordaba de ese varón que yo le hablé. La raíz es el fundamento. Que es importante tener ese fundamento. ¿Y sabe qué? Hay 3 tipos de raíces espirituales. La primera, hay raíces aéreas. Estas raíces aéreas que crecen sobre la tierra, este tipo de raíz, no son muy efectivas a la hora de absorber humedad o sustentar el árbol en contra del viento. Estas raíces aéreas crecen hacia arriba. ¿Han visto esos árboles antiguos? No sé si usted ha visto documentales, ¿cierto? Que los árboles hay unas tremendas raíces. Esas son aéreas. No toman mucha humedad, porque si usted después ve esos árboles se ven como secos, se ven muy feos. Están las raíces profundas, que representan una fe sólida y una relación fuerte con Dios, que incluye la práctica diaria a través de la oración. Tan profunda como es tu raíz espiritual.
tu firmeza para enfrentar las pruebas. Y las pruebas vendrán con una raíz profunda. Puedes estar firme, pase lo que pase en la vida. Es necesario tener raíces profundas. Miren lo que dice Proverbios 12:3, dice: el hombre no se afirmará en medio de la impiedad, mas la raíz de lo justo no será removida. Jeremías 17:8 dice: porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes se echará sus raíces, y no verán como cuando viene el calor, sino que la hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará y ni dará fruto. Usted ve esos árboles que están plantados, usted ha ido a los ríos, ¿no es cierto? Que hay árboles que se mantienen siempre verdecidos, es porque están ahí puestos. El agua siempre le está nutriendo. Y es nuestra base espiritual. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, es que nutre nuestro sentido. Y otra raíz es la raíz superficial, que simboliza conexiones espirituales débiles y superficiales, que no proporcionan ni soportan nada. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando está el internet falla, la conexión es mala? ¿Cierto? Uno no puede ver, no puede tener conexión, no puede usar bien el internet porque empieza a fallar o nos quedamos pegados, ¿no es cierto? A veces estamos hablando, está pegado. Esas son raíces, ¿cierto?, superficiales. Y esas no deben estar en los hijos de Dios. Entonces, Dios está listo y esperando para abrir tu mente a niveles más y más profundos de entendimiento. Por eso depende de lo que hagas con lo que ya sabes. Entonces, ¿qué tan profundas están creciendo tus raíces? ¿Qué tan profundas están? Me miraba a mis pies. Señor, ¿cómo están mis raíces? Porque las raíces también están profundas. Quizás hace tiempo estuvieron afuera, asomadas hacia afuera. Porque uno pasa ese proceso. Pero hoy podemos decir que es importante estar bien enraizado, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay pruebas y luchas que pueden venir. Pueden venir vientos, tempestades. Y si tú estás firme, vas a permanecer en pie con la ayuda del Señor. Los árboles tienen distintos tipos de raíces. Nosotros seremos plantados y arraigados en el amor de Dios, en la verdad y en la fe. Haz lo que sabes que hay que hacer. Tú sabes ya lo que hay que hacer. Dios ha hablado en nuestras vidas. Hay que tomar decisiones. Hay que hacer lo que Dios quiera. Isaías 11:1 dice: ofrece un mensaje de esperanza dependiendo del Espíritu Santo. Justicia y propósito para la vida cristiana. Para la promesa que Dios tiene en nuestras vidas. Este versículo es un llamado a accionar. Examinemos dónde están nuestras raíces hoy. ¿Estás confiando en nuestras propias fuerzas o estás confiando en Dios? ¿En qué fuerza estás confiando? ¿En las tuyas o en Dios? Si queremos una vida estable y fructífera, debemos cultivar raíces profundas en Dios a través de su palabra, a través de la oración y la dependencia del Espíritu Santo. El contraste entre el impío y el que confía en Dios es claro. Uno tiene raíces débiles y superficiales, mientras el otro que tiene raíces profundas y firmes, aquellos que confían en el nombre del Señor. Y en lo temporal están destinados, aquellos que confían en el hombre y en lo temporal están destinados a la sequía espiritual y destrucción. Pero el que confía en Jehová es bendecido, permanece firme en medio de las pruebas, sigue dando fruto a su tiempo. Dios quiere. ¿Dónde están tus raíces? Póngase de pie, mejor. Y te vuelvo a mostrar este dibujo. Cada uno de ustedes mira este dibujo y te lo vuelvo a mostrar. Son las raíces.
Tus raíces quizás están allí, están firmes, o algunas están ahí inestables. ¿Sabe qué, amados hermanos? Hay mucha necesidad afuera en el mundo, hay mucha necesidad. Hay mucho que podemos hacer, hay mucho que podemos dar cada uno de nosotros, pero debemos organizar prioridades y todo comienza aquí, en nuestro corazón. Todo comienza en nuestros corazones. Dejar todo en manos de Dios, llevarlo a Él y dejar usar y ser instrumentos útiles. Yo puedo decir con seguridad que lo he experimentado. El que serle obediente me ha transformado. Y yo sé que Él sigue trabajando y trabajará con cada uno de ustedes. Yo no sé cómo están tus raíces, pero Dios quiere un pueblo firme, un pueblo estable, un pueblo que esté fuerte. Yo te quiero hacer una invitación en esta hora. Piensa en esto. Si hoy tú estás en este lugar, es porque Dios quiere fortalecer tus raíces. Ya sea que estés necesitando de nutrientes espirituales que le ayuden de manera robustecer su rama y su follaje, o quizás reconciliarte con el Señor, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Mira, el altar está abierto. Está abierto. Yo no conozco tu vida, pero Dios conoce tu corazón. Dios está aquí y quiere bendecirte, quiere fortalecer tus raíces. Yo no conozco tu condición. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pero sí sé que Él te ama y quiere ayudarte. Dios te ama y quiere ayudarte. Yo no sé lo que te pueda faltar a ti. ¿Qué nutriente tú necesitas? ¿Qué hay en ti? ¿Qué entró en ti, en tu vida? ¿Necesitas estabilidad? ¿Necesitas fuerza? ¿Necesitas un nutriente? Mi esposo es jardinero y cuando él prepara los jardines, cuando hay mucha maleza, ¿cierto? Cuando el jardín se ve feo, necesita nutrientes. Necesita cortar las malezas, ¿cierto? Necesita cortar, sacar todo lo malo, echar matamaleza, echar muchas cosas, porque es un proceso que se va preparando. Y todos aquellos que trabajan, que tienen una distinta profesión, Claudio que es mecánico, ¿no es cierto? Trabaja en los autos cuando le llegan malos, pero él tiene que estudiar, prepararlo, para poder restaurar ese auto, para poder sanarlo. Todos los que son mecánicos, mi hermano acá que es panadero, ¿no es cierto? Para preparar un buen pan, algo rico que se venda, no llegan y le echan cualquier cosa, ¿no? Es un proceso. Hay materias primas de calidad, cosas que tienen que hacerse bien hechas. Así también Dios quiere con nosotros, sanar nuestras heridas, plantar ese nutriente que te hace falta. Si tú sientes que hay algo que te hace falta, yo te digo, el altar está abierto. Esto no va a llevar mucho tiempo, esto es sencillo, es querer. Dios conoce nuestro corazón. El Espíritu Santo está sobre este lugar.